Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, 10 negritos, de Agatha Christie. Este libro es un clásico de la literatura de misterio que ha sido traducido a más de 100 idiomas y ha vendido más de 100 millones de copias. En este vídeo vamos a analizar sus principales enseñanzas. El libro cuenta la historia de 10 personas que son invitadas a pasar unos días en una lujosa mansión en una isla. Los invitados son: Vera es una institutriz, Philip es un aventurero, Wargrave es un juez retirado, McCarthy es un general retirado, Emily es una mujer solterona, Anthony un playboy, Armstrong es médico, William es detective privado, Rogers es el mayordomo de la mansión y Ethel, que es la ama de llaves. La historia se desarrolla en la isla y los invitados comienzan a morir, uno por uno, siguiendo la letra de la canción infantil 10 negritos. Cada asesinato tiene lugar en una habitación diferente de la mansión y cada víctima es encontrada muerta con una de las 10 canciones de la rima en la mano. Los invitados comienzan a sospechar que uno de ellos es el asesino y comienzan a investigar entre ellos. A medida que la tensión aumenta, los invitados comienzan a matarse entre sí hasta que solo queda uno. Vamos a analizar los personajes. El primer personaje que vamos a presentar es Vera Claytorne, institutriz joven y psicológicamente afectada por la muerte de un niño que cuidaba. Trata de mantener la cordura tras los extraños eventos en la isla, pero se entrega a la desesperación. El segundo personaje que vamos a presentar es Philip Lombard, explorador y ex capitán, hombre sin escrúpulos y con una moral dudosa. Hace lo que tenga que hacer para sobrevivir. El tercer personaje es el juez Wargrave, también llamado el juez de la horca, un hombre con principios de justicia muy estrictos, defensor de los inocentes y acérrimo enemigo de los culpables. El cuarto personaje es Emily Caroline Brent, mujer soltera con principios religiosos muy arraigados que sirven de fachada para su personalidad egoísta y poco humanitaria. El quinto personaje es el general John Gordon McCarthy, hombre ya retirado de las fuerzas y a la espera de su destino. El sexto personaje es el médico Edward George Armstrong, hombre preocupado por su reputación profesional. Lleva a la isla algunos de sus instrumentos y medicamentos. El séptimo personaje es Anthony Haynes Marston, un joven rico que solo se preocupa por su propio bienestar. El octavo personaje es el detective William Henry Blore, hombre calculador y que aprendió de su profesión a ser extremadamente meticuloso. El noveno personaje es el sirviente Thomas Rogers, hombre dedicado al servicio, cumple lo mejor que puede con su cometido sin mostrar sentimientos con las catástrofes que ocurren en la isla. El décimo y último personaje es Ethel Rogers, la ama de llaves y esposa de Thomas Rogers. Es una mujer tímida y huraña, sometida a la voluntad de su marido y dedicada al servicio. Todos los personajes tienen fuerte presencia en la historia, y todos muy diferentes, pero tienen algo en común: todos están involucrados en un secreto oscuro y terrible. Los asesinatos tienen lugar en circunstancias inexplicables, por lo que todos los invitados son sospechosos. La solución del misterio es ingeniosa y sorprendente. Agatha Christie nos revela que todos los invitados son culpables de los asesinatos y que son ellos mismos los que se han ido matando entre sí. El primer asesinato tiene lugar la noche de la llegada de los invitados. Anthony es encontrado muerto en la playa con la cabeza rota. Los invitados están consternados y comienzan a sospechar que uno de ellos es el asesino. El segundo asesinato tiene lugar al día siguiente. Emily es encontrada muerta en su habitación, ahogada en su propia sangre. Los invitados están cada vez más asustados y comienzan a investigar entre ellos. El tercer asesinato tiene lugar esa misma noche. William, el detective, es encontrado muerto en su habitación, apuñalado en el corazón. Los invitados están convencidos de que hay un asesino entre ellos y comienzan a buscarlo. El cuarto asesinato tiene lugar al día siguiente.
El juez Wargrave es encontrado muerto en su habitación, ahorcado con una cuerda. El quinto asesinato es el del general MacArthur, es encontrado muerto en su habitación, envenenado. El sexto asesinato tiene lugar al día siguiente. Phil es encontrado muerto por un disparo en su habitación. Los asesinatos se van haciendo cada vez más violentos y los invitados están cada vez más desesperados. El siguiente asesinato es el del médico, a quien encuentran muerto en la playa. La institutriz Vera es la siguiente asesinada. Es encontrada muerta en su habitación, estrangulada. Ahora solo quedan dos personajes, el mayordomo Rogers y su esposa y ama de llaves, Ethel. El último asesinato tiene lugar esa misma noche. Ethel es encontrada muerta en la cocina, apuñalada en el corazón. El mayordomo Rogers es el único que queda vivo. El mayordomo Rogers revela que él y los otros invitados estaban todos involucrados en la muerte de una niña y lo habían ocultado, pero el mayordomo estaba decidido a vengarse. Es arrestado y los asesinatos quedan resueltos. La solución del misterio es una de las cosas que hacen que el libro sea tan famoso. Agatha Christie nos revela que todos los invitados son culpables de los asesinatos y que son ellos mismos los que se han ido matando entre sí. La solución del misterio es ingeniosa y sorprendente. Agatha Christie nos engaña a todos, haciéndonos creer que el asesino es alguien que no es. El libro plantea varias enseñanzas. 10 negritos es un libro que nos enseña sobre la naturaleza del mal. La culpa y la justicia. Nos muestra que todos podemos ser capaces de cometer actos terribles, incluso las personas que parecen más inofensivas, y presenta la culpa como un sentimiento poderoso, que puede llevarnos a hacer cosas que nunca imaginamos. 10 negritos es un libro que nos deja pensando y nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Es un libro que nos enseña sobre la naturaleza del mal, la culpa y la justicia. Para finalizar el video, quiero hablarte del legado que nos dejó con sus obras Agatha Christie. Pero primero recordarte que te suscribas si te gustó el video y actives la campanita. Agatha es una de las escritoras más populares de todos los tiempos. Sus libros han sido traducidos a más de 100 idiomas y han vendido más de 100 millones de copias. Es conocida por sus novelas de misterio, que son ingeniosas y llenas de suspenso. Sus libros han sido adaptados a películas, series de televisión y obras de teatro. El legado de Agatha Christie es enorme. Sus libros han entretenido a generaciones de lectores y han inspirado a otros escritores de misterio. Es una figura importante en la literatura de misterio. Su trabajo ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. Y hasta aquí nuestro análisis del libro 10 negritos, de Agatha Christie. Antes de despedirme, te dejo la canción del libro. Presta atención a sus rimas. Gracias por vernos. Negritos se fueron a cenar, uno se atragantó, ya solo quedan 9 negritos muy tarde trasnocharon, uno no despertó, ya solo quedan 8.
melodioso